Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Me alegra de verdad poder estar con ustedes de nuevo. Lo que están viendo de fondo ahora mismo es un demo de lo que vamos a aprender en este nuevo video tutorial. Vamos a aprender a hacer un switch entre un texto y otro. Verán que esto se logra de una manera muy fácil y te vendrá muy bien para que puedas aplicarlo en tus proyectos o si de pronto necesitas como refrescar las animaciones con tus textos. Creo que este estilo de animación te vendrá muy bien. Así de que sin más preámbulo, vamos al video tutorial. Vamos a crear una nueva composición. Vamos a dar clic aquí y vamos a llamar a esta composición render y vamos a dejarle este preset de 1920 x 1080 con 29.97 frames por segundo, eso está bien, y 5 segundos en este caso, no tiene que ser tan largo. Vamos a dar clic en OK, ya tenemos aquí nuestra composición llamada render y vamos a crear una más. Vamos a ir a composición, nueva composición, y a esta la vamos a llamar texto 01. Este va a ser el lugar donde vamos a poner nuestros textos, así de que vamos a empezar a trabajar justamente con eso. Voy a tomar mi herramienta de texto y voy a escribir yo aquí cualquier cosa. Voy a poner por ejemplo cyber, pero quizás voy a hacerlo con letras mayúsculas. Cyber, eso se mira mejor. Muy bien, ahora voy a centrarlo, voy a dar clic por aquí. Esto que ven aquí para los nuevos se llama align o alineación. Si no te llegase a aparecer por aquí, solo ven aquí a ventana, das un clic y lo verás aquí. Tiene que tener este chequecito aquí para que te aparezca. Bien, ahora ya que hicimos esto, quizás voy a bajar esto aquí un poquito más al centro presionando Shift para que quede justamente en el centro. Y habiendo hecho esto, voy a aplicar un poco de color aquí. Podrías dejarlo así blanco, también se mira bonito, pero vamos a darle un poco de color. Voy a venir a mi jugador de preset y voy a poner aquí Gradient y voy a utilizar este que se llama Gradient Ramp. En español me parece que es pendiente degradada, algo así. No tendrán problema en encontrarlo. Muy bien. Ahora voy a mover estas bolitas por aquí para que se acentúen estos dos colores, así. Y voy a cambiarle ese color. Vean, voy a poner, qué sé yo, por aquí un color así. Y aquí abajo quizás un azul así. Vean, que tenga un degradado, ya saben, un poquito más azul aquí y un poco más como celeste, ¿no? Por aquí. Muy bien, tú puedes escoger, por supuesto, el color que tú quieras, ¿no? Bueno, habiendo hecho esto, voy a dejarlo así. Voy a regresar aquí a proyecto y este texto 1 lo voy a seleccionar y voy a dar control D para que se me duplique y voy a dar doble clic para abrirlo y voy a cambiar este texto porque pues no quiero que diga lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle punk, así. Muy bien. Y vamos a centrarlo también para que quede en el centro. Muy bien. Y ahora, teniendo seleccionado mi texto, voy a venir aquí a los efectos de control y voy a cambiar esto a un color diferente. Vean, porque pues no queremos que se miren iguales, ¿no? Los textos. Y voy a cambiar este otro a un color quizás así, más amarillo. Que se mire un poquito más quemadito, ¿no? Aquí en la parte de abajo. Muy bien, voy a regresar aquí a mi composición llamada render, la primera que hicimos. Vamos a ir a proyecto y voy a traer estos dos textos, el 1 y el 2, los voy a sombrear así y solo los arrastro aquí. Vean, ya los tenemos por acá. Voy a callar el texto 2. Vean, voy a dar clic por aquí para que solo quede este texto que tenemos aquí. Y teniéndolo seleccionado, vamos a venir a nuestro buscador de preset y vamos a poner car white. Y bueno, lo sujetamos y lo pongo aquí encima de mi texto. Y bueno, nada, vamos a enfocarnos aquí en la parte izquierda. Es importante que nos concentremos en esta parte para lograr el resultado que vimos en los demos. Vean que aquí donde dice transición, ahora mismo vienen 25. Si yo lo adelanto por acá, verán que pues tiene este efecto, ¿no? Bonito. Déjenme, voy a reducir el tamaño de esto a la mitad para que podamos ir más rápido. Bien, entonces les decía que aquí hay una gran variedad de preset y de efectos que podemos modificar para lograr un buen resultado. Antes que nada, si ustedes ven que yo voy a 0 y lo paso a 100%, hace la transición, pero lo hace en sí mismo, o sea, no le da paso al siguiente texto que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Bueno, aquí en la parte donde dice back layer o capa trasera, dice texto 1. Pero si nosotros lo cambiamos al texto 2, que es el nombre del texto que tenemos aquí, verán que ahora sí lo hace. Si yo me regreso al inicio de la línea del tiempo y le doy clic aquí a 0 de nuevo y hago la transición así, verán que ahora sí tengo la transición, ¿no? Eso está genial, ¿no? Así de que, ¿qué les parece si comenzamos a animar esto? Vean, voy a ponerme hasta acá en 0. Recuerdo estar al inicio de la línea del tiempo. Voy a dar un clic aquí a este pequeño reloj y presiono U en mi teclado para que se revelen los keyframes. Vieron que ya se escribió, en cuanto le di clic a este reloj se escribió el keyframe. Ahora voy a irme al segundo 3 más o menos. Me parece que es perfecto ese tiempo. Y voy a ponerlo al 100%. Así. Voy a presionar N en mi teclado para reducir la línea del tiempo acá. Si yo le doy clic en previsualizar, verán que tenemos esa transición ahí. Un poco acartonada y aburrida, pero ya trabajaremos en eso. Lo importante es que ya tenemos lo que buscábamos
y es la transición, ¿no? Bueno, ya la tenemos por ahí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, o voy a detenerme por aquí, más o menos. Y aquí basta con que ustedes sean un poco más curiosos para lograr resultados interesantes. Vean, por ejemplo aquí, en esta parte donde dice rows o esta otra donde dice columnas, podemos aumentarlo. Por ejemplo, esta row yo puedo aumentarlo a 20, por ejemplo, y vean el cambio drástico que va a tener esto. ¿Vieron cómo se hizo un poco más fino? Quizás a las columnas puedo ponerle un 25. Si vengo a esta parte aquí donde dice Position Jitter, si yo le doy clic aquí, verán que tenemos cantidades y velocidades aquí de cada uno de los ejes, del X, del Y y del Z. Por ejemplo, si yo me pongo, vean, voy a ponerme por aquí en el minuto 1 con 15 frames. Vean, aquí está, justamente aquí, 1 minuto con 15 frames, que vendría siendo la mitad, ¿no?, de estos 3 segundos. Si yo, por ejemplo, comienzo a mover la cantidad del jitter en la posición X, vean, está en 0 ahorita. Si comienzo a moverme por acá, verán que esto comienza a distorsionarse así. Y también aquí en la parte del Y, vean, voy a moverlo también y esto va a moverlo hacia arriba. Solo, si ponen atención, solo estoy moviendo los ejes, ¿ven esto? Y lo mismo con la parte Z, esto nos va a dar un poquito más de profundidad, vean. Voy a moverlo así a propósito grande para que se den cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Si yo vengo al inicio de la línea del tiempo y le doy clic en previsualizar, verán que tenemos una animación completamente diferente. Está un poco loca porque lo acabamos de desordenar todo con el jitter, pero ahorita lo vamos a tranquilizar de una manera muy fácil. A lo que yo voy es que quiero que vean cómo cambió esto, ¿no? Se mira muy bien. Ahora, ¿cómo tranquilizamos esto para que pues al inicio, cuando estemos al inicio, pues se lea el texto? Porque aquí pues no se lee nada, ¿no? Bueno, vamos a regresar al segundo 1 con 15 frames aquí y vamos a hacer algo. Aquí vamos a dar un clic en el jitter amount de la X, luego en el Y y también en el Z. Si yo doy hit aquí en U, verán que me va a revelar los keyframes, vean, aquí están. Y ahora voy a irme al inicio de la línea del tiempo y todos estos que antes moví los voy a poner en 0, vean, 0, 0 y 0. Muy bien, vean cómo se escribieron los keyframes aquí. Ahora solo voy a sujetarlos, voy a dar control C, que eso es copiar, y voy a irme hasta el final de mi composición y voy a dar control V para que los pegue. ¿Vieron eso? De manera que ahora sí, si estamos al inicio de la línea del tiempo y damos clic en previsualizar, verán que ahora sí tenemos la transición dinámica y pues se mira muy bien, ¿no? Bien, ahora voy a posicionarme por aquí. Algo interesante que pueden hacer, no quiero que se me olvide mostrarles esto, es que pueden cambiar la posición de cuando esto cambia. Por ejemplo, esto ahora mismo está en X, lo podemos cambiar a Y. Vean eso. Ahora lo va a hacer de manera, bueno, lo va a hacer desde el eje Y. Y en este caso lo voy a dejar en X, o lo podemos poner en random también. Esto nos va a dar una animación completamente diferente. ¿Vieron cómo se volteó eso? Vean cómo se voltean. Lo cual está genial, ¿no? Está muy bien. Voy a dejarlo así, me parece que está mucho más dinámico que dejarlo en la otra posición. Otra cosa, no olviden que aquí en esta parte de las columnas o la escala pueden moverlo. Por ejemplo, este de la columna está en 10 ahora mismo, pero yo lo puedo mover mucho más grande. Por ejemplo, así, vean, entre más le des se va a ir haciendo más como partículas, ¿no? Esto va a utilizar más recursos de tu máquina, pero logras resultados muy buenos. Me detengo a mostrarles esto para que vean que pueden lograr buenas animaciones. Así de que solo es que seas curioso, esa es la clave, ¿no? En este caso voy a regresar a donde estaba, lo voy a dejar en 2010 y pues nada, me parece que está bien por ahí. Ahora vamos a hacer algo interesante para que esto se mire mucho mejor. Esta parte de aquí donde dice rotación del jitter, por ejemplo, pueden también mover un poco aquí, tiene que ver con la velocidad también y la cantidad en cada uno de los ejes. Los invito para que ustedes se pongan a travesear un rato por ahí. Muy bien, ahora vean, voy a cerrar esto por acá y voy a sujetar estos dos textos, así. Voy a ir a capa y vamos a precomponerlo. Vamos a ponerle a esto borde. Muy bien, vamos a dejar todo como está ahí y vamos a dar OK. Ahora, habiendo hecho esto, vamos a dar control D para duplicar este borde. Muy bien, vamos a sujetar el primero y vamos a venir a nuestro buscador de preset y vamos a poner Find Edges o encontrar los bordes. Es este que está por acá y vean, se lo voy a arrastrar y simplemente lo voy a soltar ahí y van a ver que tiene un cambio radical aquí. Lo que vamos a hacer es darle invertir porque se ve horrible eso así. Vamos a darle clic aquí en invertir y verán que tenemos esto. Vean, si yo le doy clic por aquí en previsualizar, verán que pues tenemos este bonito efecto que va a ayudarnos a que le dé más riqueza incluso a nuestra animación, ¿no? Ahora mismo se ve horrible así de que para que le dé paso al texto que está abajo también evolucionando, vamos a venir aquí a esta
parte donde dice modo, vamos a dar clic en normal y vamos a cambiarlo a screen. Vean, ahora sí. Vean que logramos un efecto de borde bien bonito. Está como un poco agresivo, diría yo, pero está muy bonito. Vean, lo siguiente que vamos a hacer es darle a trabajar con la opacidad. Vean, queremos que sea protagonista, pero que no se quede en toda la composición. Vean, para verlo mejor en acción a esto, vean, solo voy a atrasarlo un pelín por acá. Vean, así. Un pelín nomás, así más o menos unos 5 frames. Y verán ustedes la gran diferencia y todo lo que aporta ese borde, ¿no? Vean que le da una riqueza muy buena y lo hace ver un poco más así como glitch, ¿no? Ahora, vean, voy a regresar esto a donde estaba, hasta acá. Voy a regresar al minuto 1 con 15 frames, aquí justamente. Y voy a presionar T para la opacidad. Voy a dar un clic por ahí para que se escriba un keyframe. Voy a ir al inicio de la línea del tiempo y lo voy a poner en 0. Ahora a este keyframe solo le doy Control C, me voy hasta el final y doy Control V para que se pegue, ¿no? De manera que ahora verán ustedes que no está ese borde al inicio, ¿ven? Y el texto se mira como más limpio, ¿no? Vean, ahí comienza a hacer su aparición y luego al final se tranquiliza. Ahora lo que sucede es que pues no lo vemos como fuera, ¿no? O que protagonice tanto, así que para eso, vean, solo lo voy a atrasar un pelín por acá y vean la gran diferencia que obtenemos con solo haberlo atrasado un poquito, con haberle dado un delay, vean eso. Se mira muy bien, tiene su aparición y luego, pues nada, vean, incluso voy a tomar esos keyframes y puedes dar control derecho y puedes ir al asistente de keyframe o presionar F9 en tu teclado para que sea más smooth esta animación, vean, que sea más suave. Vean, quizás voy a regresarlo un pelín por acá. Quiero ver cómo se mira al inicio. Muy bien, eso se mira genial para mí. Se mira muy bien, le da una riqueza muy buena. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle un glow a esto. Así que para eso voy a seleccionar estos dos. Voy a venir a capa. Y voy a precomponerlos. Y voy a ponerle esto a esto, glow. Así, muy bien. Ya que los tengo a los dos, voy a mi buscador de preset y pongo justamente eso. Glow, lo verán ahí, no tendrán problema en encontrarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es tranquilizarlo, porque si se dan cuenta como que está muy quemado esto, ¿no? Vamos a venir aquí al radio del glow, vamos a aumentárselo así mucho, vean. Me voy a adelantar esto aquí para que lo vean y voy a ponerlo en full resolución para que mejore, muy bien. Voy a ponerlo así, muy bien, que se mire guapetón, y voy a bajarle la intensidad, porque eso es importante también. A veces cuando buscamos que un glow le dé protagonismo a un texto, de pronto podemos arruinarlo. Así que en esta parte aquí donde dice intensidad del glow, ahora mismo está en 1, voy a reducirlo aquí, vean, no tengan miedo a hacer eso. Vean, un pelín nomás, vean qué diferencia, vean, se lo voy a desactivar. Ese es el texto normal y esto es con el glow. Ven que es un pequeño así como maquillaje, ¿no? Que se le pone al texto, pero que lo hace ver muy elegante. De pronto pueden aumentarlo quizás un poquito más. Muy bien, vamos a ver cómo se mira esto. Y vean eso, no está nada mal, ¿no? Es algo muy sencillo, pero con un muy buen resultado. Y como les dije, no tengan miedo de venir a tocar aquí un par de cosas para que cambien el texto. Vean que solo estoy moviendo por aquí un par de cosas. Voy a cambiar de ese random y lo voy a poner en la posición X para que cambie completamente. La transición la voy a cambiar de 50 a 100, por ejemplo. Vamos a dar clic en previsualizar y vean eso. Con mover un par de cositas por aquí podemos lograr u obtener resultados completamente diferentes. Vean que con solo haber cambiado ese row a 5 obtenemos otro resultado completamente diferente. Vean eso, y si nos vamos aquí al glow, al final, vean, si le damos clic en previsualizar, veremos que tenemos un resultado completamente diferente al que teníamos hace un segundo. Lo que trato es de incentivarlos para que ustedes no tengan miedo en ir a tocar las opciones y se den cuenta de que pueden tener o lograr resultados como estos que están viendo ahora mismo aquí. Así de que nada, muchachos, espero haber sido lo suficientemente claro, espero que puedan ponerlo en práctica. Si de pronto suben algo como esto a Instagram o Facebook, taguenme por ahí, quiero ver qué es lo que están haciendo. Espero que sea de mucha utilidad y nos vemos por ahí en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto.